Hola chicos, en nuestro vídeo del día de hoy trabajaremos permutaciones. ¿Qué es una permutación? Una permutación es todo arreglo de n elementos en donde importa el orden que cada uno de ellos tenga dentro de dicho arreglo. Para entender un poco mejor el concepto de permutación, observemos el siguiente ejemplo. La combinación de cuatro dígitos necesario para desbloquear un celular. Bueno, en el caso de que el patrón sea numérico. Bueno, en este caso, pues debemos tener presente de que nos hablan de cuatro dígitos, es decir, cuatro posiciones que van a estar ocupadas, como nos plantea la situación, de cuatro dígitos, entendiendo de que los dígitos van del 0 al 9. Entonces tendríamos 10 opciones para cuatro espacios. Entonces podemos colocar en el primer espacio, por ejemplo, el 2, en el segundo, por ejemplo, el 5, en el tercero el 7 y en el último el 3. Y ahí tendríamos una posible combinación de cuatro dígitos que permitiría desbloquear un celular. Pero ocurre de que yo con esos mismos cuatro dígitos que acabo de colocar en esta opción, simplemente cambiando el orden entre ellos, puedo tener otra opción distinta y va a ser una opción válida dentro de nuestra situación, porque yo puedo plantear, por ejemplo, una contraseña 2573 o puedo plantear una contraseña 5327. Son los mismos cuatro dígitos, lo único que hicimos fue cambiar de posición para generar una nueva posibilidad válida y distinta dentro de nuestra situación. Cuando podemos hacer esto de que simplemente cambiando el orden de algunos elementos y se genera una nueva posibilidad válida, eso es una permutación, ¿vale? A eso es lo que nos hace referencia en donde que importa el orden que tenga cada uno de los elementos dentro del arreglo. Entraremos a hablar lo que corresponde a permutaciones ordinarias. Se llama permutaciones ordinarias de n elementos a los distintos grupos que se pueden formar de tal manera que en cada grupo entre los n elementos y que un grupo se diferencie de los demás en el orden de colocación de los elementos. Entonces, una permutación ordinaria es una permutación, valga la redundancia, en donde se trabajan primero con todos los elementos y segundo, en donde una oportunidad o una opción se diferencia de la otra únicamente en la forma en la que se colocan los elementos. Los elementos van a ser los mismos, así como en el ejercicio anterior, ¿vale? Así como en el ejemplo anterior, vimos que en las dos opciones planteamos o trabajamos con los mismos elementos, solamente que los ubicamos de forma distintas. Eso ocurre en las permutaciones ordinarias. Siempre son los mismos elementos, solamente que en posiciones diferentes. Cuando tenemos una permutación ordinaria para calcular todas las posibilidades o todas las posibles maneras distintas en las que se pueden ordenar esos elementos, podemos aplicar la siguiente fórmula. Una permutación en n va a ser igual a n factorial, en donde debemos recordar que el factorial simboliza a la multiplicación de los primeros números naturales hasta n. Es decir, un ejemplo, suponiendo que n sea 5, entonces tenemos que multiplicar todos los números desde el 1 hasta el 5. Pero bueno, para entender un poco mejor cómo trabajan las permutaciones ordinarias, observemos el primer ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse tres estudiantes en tres pupitres? Siempre que nos enfrentamos a un ejercicio referente a combinatoria, lo ideal es identificar, primero, si se trabaja con todos los elementos. Segundo, si importa o no importa el orden. Nos hablan de tres estudiantes y tres pupitres. Y nos piden determinar de cuántas formas distintas esos tres estudiantes pueden sentarse en esos tres pupitres. Entonces, tres estudiantes que se van a sentar en tres pupitres significa que se van a utilizar todos los elementos. Además de eso, pues observemos que si nos hablan de tres pupitres y tres estudiantes, pues tenemos varias opciones o formas en las que se pueden ubicar estos estudiantes en esos pupitres. Aquí, como observamos en nuestras imágenes, obtenemos dos opciones distintas y válidas.
Y lo único que cambian es la posición o el orden en el que se encuentran los estudiantes respecto a los pupitres. Pero ambas opciones son válidas. Cuando ocurre esto, que simplemente tenemos los mismos elementos, pero que, reitero, al cambiar el orden de ellos entre sí y se me genera una nueva posibilidad, eso es una permutación. Entonces, significa que si importa el orden, se va a trabajar con todos los elementos, por lo tanto es una permutación ordinaria. Recordemos que para resolver una permutación ordinaria aplicamos la fórmula n factorial. En este caso tenemos tres elementos, es decir, n es igual a 3, reemplazando la fórmula nos quedaría 3 factorial y reitero, 3 factorial significa 1 por 2 por 3, que es igual a 6. Eso significa que existen 6 formas diferentes de que los 3 estudiantes puedan sentarse en los 3 pupitres. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces, nos están hablando de 5 cifras. El número debe tener 5 cifras. Y nos están dando 5 dígitos. Ojo, la cantidad de cifras que debe tener el número es igual a la cantidad de dígitos que tenemos. Eso es importante tenerlo presente. Entonces tenemos 5 espacios disponibles para 5 dígitos. Eso significa de que se va a trabajar con todos los elementos. Pero observemos aquí algunos ejemplos. Imagínense que yo esos dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 los puedo ordenar de la siguiente manera. 2, 1, 4, 3 y 5. Pero también esos mismos dígitos los puedo ubicar de la manera 2, 1, 3, 4 y 5. Y lo único que hicimos fue cambiar de orden el 4 y el 3. Pero se me genera al momento de cambiar de posición el 4 con el 3 un nuevo número de 5 cifras diferentes formado con los dígitos planteados inicialmente. Entonces recordemos que cuando cambiamos de orden los elementos y se me forma una nueva posibilidad es porque tenemos de que importa el orden, por lo tanto es una permutación ordinaria. Recordemos que es permutación ordinaria porque además de importar el orden, inicialmente hayamos dicho de que se iba a trabajar con todos los elementos. Entonces, para darle solución, recordemos que n es igual a 5, reemplazamos en la fórmula n factorial, 5 factorial, y recordemos que 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y eso es igual a 120, lo que implica que para este ejercicio en particular hay 120 maneras distintas de formar números de 5 cifras diferentes con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos cierta cantidad de elementos y no queremos trabajar con todos? Tenemos 10 elementos, pero esos 10 elementos solamente queremos tomar 5, o queremos tomar 8, o queremos tomar 3. En este caso, las permutaciones, la fórmula cambia. Entonces tendríamos una permutación donde para hallar la cantidad de distintas formas de ordenar sería n factorial entre n menos n factorial. Aquí va un factorial, no sé por qué salió así, pero aquí va un factorial. Entonces, empecemos con un ejercicio para entender mucho mejor. ¿De cuántas maneras diferentes pueden 3 estudiantes sentarse en 5 pupitres, 10 pupitres? Miren que a diferencia del ejercicio anterior, que nos planteaban 3 estudiantes y 3 pupitres, aquí nos dicen 3 estudiantes para primero 5 pupitres y luego para 10 pupitres. Entonces nos damos cuenta de que ya la cantidad de elementos no es la misma. Vamos a darle solución a nuestro primer literal, en el caso de que sean 5 pupitres. Si importa el orden, ya lo habíamos determinado en el ejercicio anterior, porque la forma en la que esos 3 estudiantes se puedan sentar en esas 5 sillas, pues yo los puedo distribuir de forma distintas que me van a generar nuevas posibilidades válidas. Ya eso lo trabajamos en el ejercicio anterior, por lo tanto sí importa el orden. En este caso n es 5 y m es 3. N, ojo con esto, es importante, n siempre será el número mayor, por lo tanto m será el número menor. Entonces tenemos 5 pupitres y 3 estudiantes. Como n es diferente a m, es decir, el número de pupitres es diferente al número de estudiantes, estamos hablando de permutaciones de n cosas tomadas de m en m. En este caso, estamos hablando de 5 pupitres que se van a tomar de 3 en 3.
Entonces simplemente tenemos que, si ya tenemos el valor de n y el valor de m, reemplazar en la fórmula. Y nos quedaría 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Recordemos que primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. 5 menos 3, 2. Resolviendo operaciones, recordando que 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y que 2 factorial es 1 por 2. Y podemos simplificar el 1 de arriba con el 1 de abajo, el 2 de arriba con el 2 de abajo, recordando que en ambas partes el 1 y el 2 se están multiplicando, entonces podemos simplificar. Por lo tanto nos quedaría 3 por 4 por 5, que sería igual a 60. Eso implica que existen 60 maneras diferentes de que los 3 estudiantes puedan sentarse en 5 pupitres. Ahora, en nuestro literal B, veamos esos 3 estudiantes en 10 pupitres. Recordemos que ya importa el orden, eso lo verificamos. Y en este caso n es 10, hay 10 pupitres y m es 3. Recuerden que hay 3 estudiantes, se van a tomar solamente de esos 10 pupitres 3 porque hay 3 estudiantes. Reemplazando en la fórmula nos quedaría 10 factorial entre 10 menos 3 factorial. Resolvemos primero lo que está en el denominador, lo que está dentro del paréntesis. 10 menos 3 es igual a 7 y recordemos que 10 factorial es 1 por 2 por 3 hasta el 10 y 7 factorial es 1 por 2 hasta el 7. Y volvemos a hacer lo mismo, comenzamos a simplificar. 1 de arriba con el 1 de abajo, el 2 de arriba con el 2 de abajo y así hasta que hayamos simplificado pues en mayor medida lo que tengamos. Y nos quedaría únicamente 8 por 9 por 10. 8 por 9 por 10 es igual a 720, es decir, existen 720 maneras diferentes de que 3 estudiantes puedan sentarse en 10 pupitres. Vamos con un segundo ejercicio. Nos plantean que a un concurso literario se han presentado 8 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo conforman el ganador, el finalista y el abscess. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Cuando me hablan de abscess es pues en nuestro lenguaje hacemos referencia a, digamos, en este caso nos hablan de un ganador, un finalista, entonces el abscess sería una tercera persona que se le da algún premio. ¿Ya? Entonces digamos que tenemos 3 posiciones o 3 puestos. Entonces para darle solución lo primero que debemos tener en cuenta es que importa el orden. ¿Por qué importa el orden? Pues porque estamos hablando de que hay 3 posiciones diferentes. Está el ganador, el finalista y hay una tercera persona a la cual se le hace un reconocimiento. Entonces no es lo mismo simplemente ser el abscess, es decir, una persona a la cual se le hace reconocimiento, a ser el ganador. Pues el ganador puede recibir por, digamos, 10 millones de pesos, mientras el abscess solamente puede recibir un iPhone X. Entonces importa el orden. De los 10 participantes solo se premiarán 3. Por lo tanto, tenemos que vamos a, de 10 elementos en total, solamente se van a elegir 3. Bueno, perdón, aquí recordemos que son 8 participantes, no 10, entonces serían 8. Reemplazando en la fórmula nos quedaría 8 factorial entre 8 menos 3. Reitero, 8 candidatos. Y resolviendo operaciones nos quedaría 8 menos 3 igual a 5. 8 factorial, recuerden que es igual a 1 por 2 hasta el 8. 5 factorial, multiplicar del 1 hasta el 5. Simplificamos todo lo que se pueda simplificar. 4 de arriba, 4 de abajo, 5 arriba, 5 abajo. Nos quedaría 6 por 7 por 8, que es igual a 336. Eso significa que existen 336 maneras diferentes de que 8 estudiantes puedan ocupar el cuadro honor. Reitero, no son 10, son 8 estudiantes únicamente, aquí hubo un error, pero de esta forma podemos dar solución a una situación haciendo referencia a permutaciones donde no se trabaja con todos los elementos.